Y bueno, vamos directamente a más preguntas que tenemos aquí de nuestro culto público. Por ejemplo, esta de María Elena Rodríguez Aguilera, que nos dice, ¿por qué se dice desarmar, destapar, destrabar, desaguar, pero se dice deforestar, sin S? ¿Por qué no se dice desforestar? Lo curioso es que sí se dice. Ah, ¿sí se dice? ¿Sí te dice deforestar? Sí, Entonces, sí aparece. regrésale su Entonces pregunta. regresa al sur, así. Pero según Vamos a otra, yo, entonces. se añadió en el diccionario por una cuestión de uso. Es decir, la palabra preferida incluso por el diccionario es deforestar, sin S, pero aparecen como variantes ortográficas. Es decir, si uno busca desforestar, aparece como También. entrada y te manda a deforestar. Ok. El prefijo des y el prefijo de son diferentes, indican cosas diferentes. Des, dentro de los muchos significados que hay, a los que se refieren esas palabras que acabas de decir, es la inversión de la acción. Es decir, trabar, lo contrario sería destrabar. Exacto. Confiar, desconfiar, armar, desarmar, aguar, desaguar. Es decir, es una Destapar. inversión Destapar. de la acción que está sin el prefijo. En el caso de deforestar o desforestar, no es esa, porque no es lo contrario de forestar. Forestar es poblar un terreno de plantas forestales, ¿no? De bosque, pues. Pero en ese caso, deforestar es quitar, arrasar lo que había ya. Es decir, no estamos plantando, había, y lo que hemos hecho ha sido quitarlos. Eso es deforestar, es quitar, privar, por así decirlo, despojar un terreno de sus plantas forestales, porque ya estaban ahí, no porque las haya plantado nadie. Entonces, no es el contrario, no es la inversión del significado. En este caso, ese prefijo de, al que se refiere deforestar, significa de arriba a abajo, porque lo que hacen es arrasar. Entonces, Entonces no es lo contrario. no es lo contrario de Ahí, forestar, por está eso- reforestar, que es repoblar Sí. un terreno que hemos talado, que hemos deforestado. Eso sería reforestar, pero forestar es Claro. poblar un terreno, es decir, uno planta esos árboles, esas plantas, y deforestar es quitar lo que ya había nacido naturalmente. Y si dices rearmar, pero no dices retapar. Retapar Ni es como que ya le retrabar. pones No, muchos retapar, ya tapas estaba a una tapado. Por cosa. ejemplo, que Ahora hay otra Que palabra. la cobija, te tapan la cobija y te retapan, quiere decir que Sí, tenías ya- frío. Que tenías mucho. que ya estás muy abrigado. Hay otro verbo por ahí que sería bueno mencionar ahora que estamos con esto. Bueno, decir que deforestar viene del de arriba para abajo, y forêt, en francés, la forêt es el bosque. Bosque. Entonces, de alguna manera tiene ese... La foresta también La existe foresta, en español exacto, la palabra. y forestar, ¿no? y forestal, que es el adjetivo de los bosques. Talar, que es otra palabra que viene muy a cuento con esta familia, es cortar también, pero de la base, los árboles. Y talar es muy curiosa como O palabra. sea, si porque- los cortas así, no estás talando árboles. no, Tienes los que estás hacerle por abajo. bajando, Ok. los estás agrietando, Rajando. los estás echando a perder. Pero talar es desde abajo. ¿Por qué? Ok. Porque talar, como adjetivo, tiene que ver con talón. Las prendas que llegan hasta el talón son talares, es un está adjetivo. padre eso. También Oh. significa cortar de base, porque viene del germánico en ese sentido, que es robar. Entonces, de alguna manera, le estás robando al terreno lo que era suyo, ¿no? Porque le estás quitando las plantas. Podría haber esa ambigüedad entre el talar como adjetivo y el talar como ese cortar. Pero luego hay otro significado como sustantivo, que es un terreno poblado de talares, que me parece que es un árbol que existe en Argentina y que lo llaman así. Ahora, lo curioso es que desde la antigua Roma existía ya el verbo talaris. Por talia significa estaca, es decir, los romanos lo que hacían era quitar las estacas y reducir digamos, las maderas a estacas, pues para hacer leña, para sí. hacer fuego, lo que fuera. Y también aprovecharlo, quitaban ¿no? un poco las ramas de los árboles, yo no sé si por una cuestión de poda o de cómo sería esa función. Ellos no talaban los bosques, es decir, este concepto de deforestación es más moderno. Ellos, pues sí, quitaban árboles para hacer barcos, para hacer armas, para hacer construcciones, pero no había este concepto de estamos ahora sí que talando bosques y tenemos un problema ecológico. Es decir, para ellos no había todavía este concepto como para poder utilizar talar como cortar árboles. Para ellos era nada más quitarle las estaquitas, las ramitas, convertir unos troncos en porciones más pequeñas de madera. Y no porque sé así si las se usaban. utilizaría, pero en la Edad Media, en el siglo X, justamente, es que yo sepa,
que se sabe, los primeros, digamos, intentos humanos de realmente tratar de deforestar, o sea, de limpiar una zona porque la gente en la Edad Media tenía miedo a que en los bosques vivían los duendes, los gnomos, los faunos, etcétera. Y entonces los curas asusaban a la gente a ir a pelar un cerro para recuperarlo a la buena vibra y que no fuera de los demonios y de las brujas. No, y todo. tomaran Nada más por por miedo. deforestar, o sea, no porque fueran luego a cultivarlo, ¿no? Es el primer movimiento de eso. Ahí no sé si... Ahora, deforestar y utilizar talar, deforestar. digo, tienen que ver, pero no es lo mismo. Talar es cortar un árbol de tajo también, pero deforestar es toda una superficie, un terreno, quitarle Hay un término la foresta. en teoría literaria que es el de construcción o desconstrucción, Sí, sí. que es un enfoque de teoría literaria. Y se Yo usan pensé los que dos, además, y ambos se usan y se usan indistintamente. Yo pensé que el de construcción venía por influencia del inglés. ¿Cómo se diría? O ¿cómo se diría, por ejemplo, deforestar en inglés? Yo no sé. lo sé, la verdad. Deforestation. No, yo ¿Deforestation? No tengo ni idea. no sé cómo Ni se idea, diría. pero el poeta Yeats en alguna ocasión dijo que para medir el nivel de civilización de una sociedad, lo que tenías que hacer era mirar sus bosques, ¿no? Y es tremendo lo que dice, porque efectivamente, por lo general, en los países más desarrollados, Los bosques son... los bosques son mucho más importantes y se cuidan más que en los países que han padecido eso. Eso, digamos, en casos extremos está analizado por Jared Diamond en su libro Colapso, donde ves cómo, por ejemplo, en Haití talaron prácticamente todos los árboles y una de las causas de la pobreza de Haití es la pobreza de sus bosques o casi la O la isla de inexistencia de Pascua, los ¿no? bosques. También La isla de dicen. Pascua fue ese caso, justamente, es un caso clásico de eso. Sí, en vez de deforestaron bosque te queda todo. un bosquejo. Talaron todos los árboles hasta que ya no tenías más, en lugar Ahora, de un estos- bosque tenías un estos bosque. prefijos que acabo de decir de des Bueno. y de de tienen más significados. Yo un poco me centré en las palabras que estaban... En la Con las pregunta de preguntando. María Elena Rodríguez, ¿no? Bueno, ¿les parece que vayamos a la dichosa palabra? Recuerden Sí. que nosotros ponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esa definición tendrán prioridad para llevarse los libros.